Gracias por su puntualidad, gracias por estar aquí. Todos ustedes, corazones valientes, es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy para comenzar este hermoso desafío. Corazones valientes. Bienvenidos, corazones valientes. Mi nombre es Sarvani Shaya. Les doy la bienvenida en nombre de la Organización Internacional de Bright Path. En The Bright Path enseñamos un método simple y muy antiguo que se adapta a las necesidades de la vida moderna llamado la ascensión de los Ishayas. Este método es enseñado en 26 países en todo el mundo y es un gusto compartirlo con ustedes. En estos 26 países se enseña a través de maestros calificados. Nuestro propósito es que el mayor número de personas logren vivir felices, en paz y se liberen del estrés, del miedo y del sufrimiento, accediendo a su potencial infinito y a su conciencia plena y limitada. Bienvenidos, corazones valientes, a este evento hecho con mucho amor para todos ustedes. Antes de presentarles a nuestro fabuloso ponente de hoy, quien, por cierto, nos acompaña desde Portugal en vivo, o sea, son las 3 de la mañana ya, les presento al equipo que estaremos en sala para ustedes. En los controles y la coordinación del evento, mis compañeros Balarama y Atirraya Ishaya. Y una servidora y presentadora del evento, como su anfitriona, Sarvani Shaya. Saludemos, compañeros. Gracias por estar aquí. Gracias por tener ese corazón valiente para compartirlo aquí con todo el mundo. Bienvenidos también a ustedes, queridos cómplices. Es un gusto darles la bienvenida a todos ustedes. Pues bien, estoy muy emocionada y muy contenta. El tema de hoy es cómo tus creencias limitan tu experiencia de vida. Y el ponente es Wolfgang Hoffmann, nuestro querido Kailasa Ishaya. Te voy a compartir un poco de la semblanza de nuestro invitado especial de día de hoy. Wolfgang es graduado de la licenciatura de Ciencias Políticas con máster en Psicología Social en la UCB. En 1994 inicia su formación de 4 años como psicoterapeuta gestal en SEI y posteriormente adquiere una especialización avalada por el Newport University en el área de hipnoterapia y manejo del estrés. Se ha desarrollado como consultor organizacional y coach ejecutivo de empresas de clase mundial, como Cemex, McDonald's, American Express, Toyota, Verizon, British Petroleum, BP, entre muchas otras. Es autor de 5 libros de coaching, es conferencista internacional y ha compartido temas de desarrollo personal, gerencial, coaching, cambio de cultura y liderazgo con más de 30,000 personas en el norte, centro y sur de América, el Caribe y Europa. Desde hace 17 años, practica las técnicas de ascensión, es monje Ishaya, le encanta enseñar estas técnicas y pertenece a la organización The Bright Path. Bienvenido a este escenario, a este programa de Corazones Valientes, mi querido Wolfgang Hoffmann. Pues muchas gracias. Gracias por madrugarte y gracias por estar aquí con nosotros, Wolfgang. Pues sí, lo hago con muchísimo gusto además. Y te digo algo, puedo dormir muy poco. Es otro de los beneficios de la ascensión. Pero bueno, te dejo el escenario para que tú les compartas toda tu experiencia a estos corazones valientes, Kailasa. Claro que Bienvenido. sí. Claro que sí, muchas gracias. Voy a compartir ahora la pantalla. Creencias limitantes, ¿cómo limitan tu experiencia de Wolfgang Hoffmann, Kailasa Ishaya? Así es. Uno de los aspectos claves que vamos a trabajar en la noche de hoy es
dos formas de poder abordar todo lo que son las creencias limitantes. Dos formas diferentes, no opuestas, pero diferentes para el manejo de las creencias limitantes y que nos van a permitir saber identificar las creencias, cómo impacta en nuestra vida y cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para poder manejarlas. La exposición entonces se va a hacer en dos partes. La primera parte, donde vamos a tener una visión general de la temática, y una vez que terminemos esta primera parte, ustedes van a ver una lámina donde vamos a abrir la posibilidad de que ustedes hagan las preguntas. Y luego una segunda parte donde vamos a explorar cómo la psicoterapia, y sobre todo la psicoterapia de tercera generación, que se plantea que es mucho más humanista, ¿correcto? Maneja y propone cómo manejar las creencias limitantes versus la ascensión o la meditación. ¿Cuál es la perspectiva que nos ofrece para entender y poder manejar las creencias limitantes? Entonces vamos a tener una visión muy general, muy específica de lo que son las creencias y las vías para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, la importancia del poder de las creencias y los pensamientos ha estado muy claro desde hace miles de años. Y voy a mencionarte algunos de los sabios que comentan y nos alerta del poder de las creencias y de los pensamientos. Y el primero que te quiero mencionar es el abuelo Buda, ¿correcto? Este abuelo eh, en el 623 antes de Cristo y a partir de hoy, 2500 años atrás ya nos decía lo que tú estás leyendo en este momento en la pantalla. Dice que todo lo que nosotros somos proviene de los pensamientos. Todo lo que nosotros somos proviene de nuestros pensamientos de ayer. Y nuestros pensamientos de hoy construirán la vida del mañana. Nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Fíjense, 623 años antes de Cristo, 2500 años atrás, ya Buda nos estaba hablando del poder de los pensamientos. La otra lámina nos encontramos nada menos y nada más que a Epicteto, ¿correcto? Un famoso filósofo griego, 135 años antes de Jesucristo, el cual nos remarca el poder de la seducción de los pensamientos y su capacidad para generar el sufrimiento. Y nos dice una gran verdad, y alrededor de esto es que nosotros vamos a explorar y a desarrollar toda la ponencia esta noche. Y nos dice que el hombre, es decir, tú y yo, no estamos preocupados tanto por los problemas reales como por las ansiedades que nosotros mismos creamos en nuestra mente, que nosotros mismos imaginamos sobre los problemas reales. Entonces, fíjense cómo ya estos pensadores nos están diciendo que la mente tiene una capacidad para sugestionar y hacer que nuestra vida pues, experimente una contracción tremenda. Y de ahí es donde vienen las creencias limitantes. Vamos a pasar a la otra lámina donde les quise compartir un pasaje de la Biblia. Y esto es del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, que según los especialistas fue escrito 1000 años antes de Cristo.
Y fíjense en lo que nos dice. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan la vida. Y así podemos a poder pasar toda la noche dándole a ustedes eh, frases, pensamientos, citas acerca de este tema en todos y cada uno de los siglos, correcto, desde hace 2000 años hacia acá. Todos los pensadores nos han alertado de el poder y la capacidad de sugestionarnos que tienen los pensamientos. Pero me gustaría hacer una primera pregunta general y podemos pasar la lámina. Y la pregunta que se me ocurrió cuando estaba diseñando esta conferencia es la siguiente. Si desde hace 3000 años los pensadores más importantes de la humanidad, los sabios más importantes de la humanidad, la gente que ha estado más cerca de Dios en la humanidad, los grandes filósofos nos han dicho de manera clara y nos han alertado de manera clara acerca de cómo los pensamientos y la relación con los pensamientos, la relación con la mente, es clave para experimentar una vida con felicidad. Si esto ha sido así, mi gran pregunta, mi gran curiosidad es, ¿por qué seguimos siendo víctimas y seguimos siendo controlados negativamente por la mente y los pensamientos? Y esto me parece absolutamente curioso. Y me encantaría compartir entonces, a partir de lo que les estoy diciendo, la siguiente lámina. Y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, hoy a nivel mundial tenemos diagnosticados 264 millones de personas que sufren de ansiedad generalizada. Y tenemos más de 300 millones de personas que sufren de depresión. Ojo, y aquí solo están las personas que han entrado en el sistema de salud y han sido contabilizadas, pero no están cientos de miles de personas más que están fuera del sistema de salud, que no han sido diagnosticadas y que están sufriendo pues tanto de ansiedad como depresión. Así estamos viviendo los seres humanos. Otra lámina que quiero compartir con ustedes y que me pareció sumamente curioso es un estudio que hizo la famosa empresa alemana Statista, que es una de las más prestigiosas del mundo y de las más confiables. Y nos dijo cuál era la lista de países con mayor morbilidad, es decir, padecimiento de ansiedad, depresión, estrés. ¿Y ustedes saben cuáles son estos países? Los países más desarrollados del mundo. ¿Correcto? Allí está el United Kingdom, la Gran Bretaña, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Brasil. Pero si pueden ver aquí, en el número 11 está México. Y México está en el 11º lugar a nivel mundial de padecimiento de depresión, estrés y ansiedad. E insisto, no es nada nuevo decirles a ustedes y compartir con ustedes que vivimos en constante ansiedad, en constante miedo, intranquilidad, tensión y con la sensación de que algo pues, nos está pasando en la vida, de que algo malo nos está pasando en la vida. Vivimos muchísimas veces con la idea de no poder alcanzar metas, de no ser lo suficientemente buenos para vivir una vida efectiva, exitosa, feliz. Estamos experimentando generalmente una vida
sintiéndonos limitados e incompletos. Y además, muy impotentes porque no sabemos cómo salir de esa situación o de parálisis. Y toda esta situación de frustración, sufrimiento, de ansiedad, de estrés, está determinantemente influida por nuestras programaciones, por nuestros pensamientos y por nuestras creencias. Y entonces vamos a definir qué son las creencias limitantes. Y pasamos a la siguiente lámina. Lo primero que quiero compartir con ustedes y que entendamos es que la ingeniería con la que fuimos diseñados, creados por la naturaleza, es que los seres humanos hemos sido creados y dotados para transformar la información ambiental o sensorial en datos e ideas. Es decir, en creencias, en pensamientos, en imágenes mentales y reacciones. Así está hecho nuestro sistema nervioso, porque esa es la manera como nosotros nos podemos relacionar pues, con el medio ambiente. Por lo tanto, todos tenemos creencias. Esto, como lo quiero repetir, es nuestro diseño. Y no es ni bueno ni malo, sino que fuimos construidos de esa manera. Lo que sí es negativo es el uso que hacemos de los pensamientos, o más bien el uso que los pensamientos hacen de nosotros. Lo que no es positivo es cómo la relación que el ser humano ha creado con la mente y con los pensamientos ha hecho que el ser humano sea dependiente y sea víctima y sea manejado por la mente. ¿De acuerdo? Esto es lo que es inconveniente y lo que está causando tanto sufrimiento al experimentar la vida de nosotros los seres humanos. Si nosotros pudiéramos definir en una palabra lo que son las creencias limitantes, y pasamos a la lámina siguiente, es que las creencias limitantes son el GPS del ser humano. Son fórmulas que nos permiten entender al mundo, relacionarnos con él, comportarnos. Estas son las creencias. Las creencias hacen que vayamos en la dirección que ellas nos van determinando. Al igual que el dispositivo electrónico, y quienes hemos tenido la experiencia de manejar con GPS y nos equivocamos, inmediatamente el GPS dice recalculando. Te fuiste por otra vía y por lo tanto estoy recalculando para que en determinado espacio, determinados kilómetros, determinados metros, vuelvas a entrar en la vía que yo digo que tú tienes que ir. Pues exactamente las creencias hacen lo mismo. Las creencias simplemente encausan nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender al mundo, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de sentir. Y cuando tratamos de escapar de eso, todo el sistema de creencias inmediatamente se activa y dice, recalculando, no te me vas a escapar, pajarito. Y entonces vuelve a buscar la manera de meternos en la línea de comportamiento y de pensamiento, que es la pauta que nos controla y que nos maneja. Uno de los aspectos claves y que vamos a desarrollar en pocas láminas, en pocos momentos, es que, como les decía, la relación que hemos desarrollado
con la mente y los pensamientos, es una relación poco efectiva y poco funcional. Y esto se debe a que el ser humano cree a pies juntillas, de forma ciega y absoluta, cualquier cosa que la mente produzca. Cualquier pensamiento o cualquier imagen respecto a algo, lo creemos. Pero no solamente lo creemos, es que tiene la capacidad de modificar nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. Y esto lo vamos a desarrollar en pocos minutos. Pasamos las láminas, la lámina, y aquí vamos a encontrar que tenemos dos tipos de creencias, una positiva y otras negativas. ¿Y qué son las creencias positivas? Bueno, las creencias positivas son aquellas que fundamentalmente nos permiten experimentar la vida a plenitud. Son aquellas que facilitan el aprendizaje. Y si facilitan nuestro aprendizaje y nos permiten experimentar la vida con plenitud, entonces hacen que desarrollemos la capacidad para adaptarnos a los cambios que permanentemente nos está generando la vida. Las creencias positivas tienen las siguientes características. Son flexibles, por lo tanto se van modificando para que nosotros tengamos la posibilidad de adaptarnos al entorno, a los cambios. Son abiertas, lo cual nos permite observar y evaluar todas las variables, porque la realidad está compuesta de muchos grises, no de blanco y negro nada más. Una creencia positiva es aquella que me permite escanear las opciones, las maneras distintas de poder enfocar y entender la situación, y no simplemente me esclaviza o me limita a lo que se llama la visión de túnel, ¿correcto? En donde yo solamente puedo ver hacia un solo sitio. Las creencias positivas nos permiten entonces ver la realidad tal cual es, o por lo menos con el menor filtro posible. Algo que es muy importante es que todas las creencias, ¿verdad? Pero sobre todo funciona con las creencias positivas, tienen fecha de caducidad o vencimiento, como las medicinas. Lo que hoy me sirvió para manejar esta situación no significa que me va a servir siempre. Lo que mamá y papá, lo que aprendí en esta experiencia me sirvió para el momento en que mamá y papá me aconsejaron, pero no significa que me va a servir 30 años. Entonces, las creencias tienen esa fecha de vencimiento y es lo más sano que puede suceder. La mayor contribución, vamos a llamarlo de esa manera, de las creencias positivas, es que nos permite explorar la vida, de experimentarla de forma integral y desde la perspectiva de yo puedo, desde la perspectiva de yo me lo merezco. Y el elemento más importante quizás es que los errores que cometemos en la experiencia de la vida los empezamos a entender como aprendizajes que nos permiten seguir creciendo, desarrollándonos y mejorando. Y esto significa que nos permiten desarrollar la flexibilidad, que ahí es donde está el gran secreto. Pasamos a la otra lámina, donde nosotros vamos entonces a, a, a desarrollar un poquito lo que son las creencias negativas o las creencias limitantes. Y estas es precisamente lo que hacen lo opuesto de las positivas. Estas nos impiden aprender. Nos impiden adaptarnos funcionalmente a los cambios porque mantenemos de forma rígida, ¿correcto?, lo que nosotros queremos que debe ser. Tiene que ser de esta manera, debe ser de esta manera. Y la mantenemos de forma rígida. Vemos el mundo entonces en blanco y negro y no desde los grises de esa paleta multicolor que es la vida, sino solo blanco o negro.
son cerradas, correcto, no excluyen, perdón, toda otra posibilidad de ver y entender y de sentir o de experimentar la vida. Están centradas fundamentalmente en el error y no en la posibilidad y el aprendizaje. Las creencias limitantes impiden experimentar la vida tal cual es y encierran a la experiencia de vida de nosotros en suposiciones, en normas y en fantasías, en historias, en pensamientos. Las creencias limitantes no tienen caducidad, son eternas, son inmodificables. Y tenemos la fantasía de que pues nos van a servir para el resto de la vida. Y pues no es así. En este sentido, entonces, las creencias limitantes son aquellas que nos impiden experimentar la vida a plenitud, porque están centradas en el no puedo, en el no lo merezco, ¿correcto? En el tiene y debe ser de esta manera. ¿Y cómo podemos entonces identificar y transformar las creencias limitantes? Esto es precisamente lo que vamos a abordar de forma general de aquí en adelante. Y te voy a presentar entonces dos perspectivas, como te dije inicialmente, que son complementarias, aunque tienen maneras diferentes de abordaje, pero el objetivo central de cada una de ellas pasa porque nosotros experimentemos la vida con mucha más paz y con mucha más tranquilidad y de forma más funcional. ¿De acuerdo? Y esto es, pasamos la lámina, y esto es lo que quiero presentarte en este momento, que son las terapias de tercera generación y la meditación. En este caso es la ascensión. Son perspectivas muy diferentes porque la psicoterapia tiene foco en mejorar o refinar el funcionamiento de la mente o de lo que se conoce como mi personalidad para que la persona sea más funcional. Mientras que la ascensión no es simplemente un método de control, de relajación y antiestrés, aunque sí nos relaja, pero no se limita a eso, sino que tiene como objetivo fundamental que la persona descubra su verdadera naturaleza y pueda experimentar a partir de ese momento de saber quién soy yo, experimentar la vida a plenitud y con una paz que es inexplicable y trasciende a cualquier intento. En la página, entonces. La psicología, en la lámina siguiente, nos plantea que la mayoría de las patologías están relacionadas con la ansiedad. Fobias, variabilidad emocional, estrés. Todo esto tiene que ver con una percepción distorsionada de la realidad. La manera de ver y significar al mundo juegan un rol clave. ¿Correcto? Pasamos la lámina. Entonces, de esta manera, la psicología o la psicoterapia de tercera entiende lo que son las creencias limitantes y nos plantean que éstas se derivan de los programas con los que hemos sido condicionados o formados y de las experiencias a lo largo de nuestra vida. Estas creencias, estos esquemas conforman la personalidad y esto es lo que le va dando al ser humano una inclinación, una determinada manera y de reaccionar ante la realidad y las diferentes situaciones de la vida. El segundo aspecto, como nos explican las creencias limitantes en la psicoterapia, y pasamos la lámina,
¿correcto? Es que existe una relación estrecha entre pensamiento, emociones y comportamiento. Las emociones, según la perspectiva fundamentalmente de la escuela cognitiva conductual, nos plantea, no surgen de forma espontánea porque sí, sino que la emoción es producto de una percepción previa de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces hay una relación estrechísima porque primero hay un pensamiento consciente, que esto se lo voy a explicar ahora, pero hay un pensamiento, una percepción, una interpretación, una significación de lo que va a generar la reacción emocional, va a generar entonces una determinada tipo de comportamiento, de reacción fisiológica, etcétera, etcétera. ¿Correcto? El grave problema es que los seres humanos, hemos aprendido a creer, como le dije inicialmente, sin ningún tipo de cuestionamiento, cualquier cosa que la mente de forma consciente o inconsciente produzca. Y ahí es donde está el desbalance, en que somos dependientes de lo que la mente y los pensamientos generen en nosotros. Y ahí es donde está el desbalance. Ahí es donde está el grave problema, que es lo que genera el sufrimiento. ¿De acuerdo? Pasamos la lámina. Y en relación directa con la anterior idea, el cerebro, y esto es muy importante, el cerebro no diferencia lo que es fantasía a lo que es realidad. No hay forma de que el cerebro diferencie de lo que es fantasía o lo que es realidad. El cerebro procesa cualquier imagen o idea que usted introduzca. Si usted le mete aquí el chip, ¿correcto? Con una historia de dolor, el cerebro, no importa que sea mentira, el cerebro la procesa como si fuera verdad. Y va a generar respuestas químicas, eléctricas, fisiológicas, emocionales en función de la información que usted le coloca acá. Siempre el cerebro, correcto, va a procesar esa información. Entonces, si usted tiene un pensamiento repetitivo, el cerebro simplemente va a responder a la realidad que usted le está introduciendo a través de imágenes o ideas. Es más, vamos a hacer un ejemplo que muchas veces nosotros, los maestros, cuando estamos enseñando la primera esfera, se los ponemos en práctica. Y les voy a pedir, por favor, brevemente, y no me hagan trampa, porque tenemos una cámara que los está observando a todos. Los tenemos controlados completamente. Así como la mente nos tiene controlados con los pensamientos, nosotros los tenemos controlados. Entonces, van a cerrar los ojos en este momento. Cierra los ojos, respira. Y ahora imagínate que estás en la cocina de tu casa. Abres la nevera y vas a encontrar allí un reluciente y jugoso limón. Lo sacas de la nevera, lo llevas a la mesa y lo picas con un cuchillo. Y ahora te voy a pedir que la mitad de ese limón lo exprimas en tu boca en este momento. Y ahora quiero que veas cómo salivaste, cómo muchos de ustedes sintieron
lo ácido del limón en su boca. Y solo fue un pensamiento. Imagínate tú pensamientos permanentemente que estén diciendo, tú no puedes, vas a fallar, todo te va a salir mal, la vida es dura, nadie me quiere. Imagínate toda la carga que estos pensamientos, ¿correcto?, generan sobre nuestro sistema nervioso y sobre todo el órgano. No se hacen muchos experimentos con los escáneres. Y se hizo un experimento interesantísimo, en donde se le pidió a una persona que estaba conectada al escáner que observara un objeto determinado. Y el escáner, cuando esta persona fijó su atención en ese objeto determinado, se vio qué partes del cerebro había actividad eléctrica y se encendía en esas partes del cerebro. Entonces se le pidió a la persona que muy bien, que dejara el objeto a un lado, y ahora se le pidió a la persona que cerrara los ojos y se imaginara el objeto. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? El resultado fue que las mismas zonas del cerebro se iluminaron con el objeto imaginado que con el objeto real. Entonces, estimados, no es posible que el cerebro distinga lo que es fantasía a lo que es realidad. Y con esto vamos entonces a la siguiente lámina. Una de las cosas que más complica el tema y que se ha descubierto es que tenemos dos corrientes de pensamiento. Una consciente, que nosotros mismos creamos y que nosotros sabemos que la estamos pensando. Pero existe una segunda corriente de pensamiento que nosotros no somos conscientes de que está operando, de que está allí y que tiene la misma capacidad para modificar nuestro estado de ánimo. Y les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos en nuestra casa, estamos en nuestro trabajo, estamos en el carro, estamos en la playa, estamos súper cool, estamos felices, estamos tranquilos? Y de repente, sin razón alguna, es como si bajaran el switch, bajan el switch y nos cambia el estado de ánimo. Pasamos de un estado cool, de un estado tranquilo, a un estado de contracción, así como que de malestar emocional con una presión en el pecho. Bueno, eso es simplemente un pensamiento que pasó por allí y generó eso. Existen entonces dos tipos de pensamiento, uno consciente y otro inconsciente. Fíjense cómo esto, pasamos la lámina, cómo esto nos va explicando nuestros cambios de ánimo que podemos tener durante el día. Y hay una relación bien estrecha con estos pensamientos, pueden ser conscientes o inconscientes, ¿correcto? Cualquier pensamiento que esté construido con una idea de pérdida nos va a generar, pasamos la lámina, por favor. Ok. Cualquier pensamiento que esté construido con una idea de pérdida nos va a generar tristeza. Automático. Cualquier pensamiento, verdadero o falso, que esté relacionado, construido con una percepción de amenaza, nos va a generar miedo. Cualquier pensamiento que esté construido bajo la percepción de que esto es injusto, nos va a generar rabia. El cerebro no te va a decir, Ambica, por favor, deja de estar en eso, mi amor, ubícate, eso no es verdad. Por favor, Kailasa, ¿qué es eso? Ese pensamiento de tristeza, de que te va a ir mal. ¿Qué es eso? Por Dios, no te concedo la tristeza. El cerebro no funciona así. Si usted le mete pensamientos de tristeza, percepción, un pensamiento construido bajo la percepción de pérdida, va a generar la tristeza.
Así de sencillo. Así está construido nuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? Fíjense qué interesante. El cerebro no es capaz de diferenciar lo que es fantasía a lo que es realidad. Y cualquier pensamiento construido, bien sea fantasía o sea verdad, tiene la capacidad de modificar nuestro estado de ánimo de forma profunda. Pasamos la página. ¿Cómo que han averiguado la psicoterapia que ha averiguado? Bueno, que existen 4 tipos, 4 maneras de cómo los pensamientos se manifiestan. El primero de ellos es el pensamiento automático, son pensamientos cortos, telegrafiados y se disparan como una ametralladora y no se pueden controlar. Me van a votar, me van a votar, me van a votar del trabajo, me van a votar del trabajo, me van a despedir del trabajo, me van a despedir del trabajo. Mi esposa me es infiel, mi esposa me es infiel, mi esposa me es infiel, me va a ir mal, voy a ser pobre, voy a ser pobre, voy a ser pobre, voy a pasar hambre, voy a pasar... Y no podemos detener. Es una ametralladora de pensamiento. Lo segundo son flashes, imágenes, que con pocos segundos aparece una imagen. Imagínate que vas a montarte en un avión y aparece la imagen del avión en fuego. Esa imagen modifica pues, el estado de ánimo. La fantasía, que pasa muy comúnmente, por ejemplo, que vamos manejando o estamos en nuestra casa y la mente nos atrapa y construye una historia de 10 segundos. Y entonces nos vemos conversando con alguien, ese alguien me dice una cosa, yo le respondo otra, la persona me da una cachetada y entonces yo le respondo la otra. Una película, 10 segundos. Esas son las fantasías. Y tienen la capacidad pues, de modificar nuestros estados de ánimo. Y por último, los sueños cuando... ¿De acuerdo? Pero son solo 4 formas en cómo se presentan los pensamientos, las creencias limitantes y los pensamientos. Por último, no, de penúltimo, antes de abrir la primera parte de preguntas. El cerebro no es capaz de diferenciar lo que es fantasía a lo que es realidad. Hay pensamientos conscientes e inconscientes en función de cómo está la percepción del pensamiento, si es de pérdida, amenaza o injusticia, va a generar determinadas emociones. Y vamos construyendo una percepción, pero dentro de esa percepción hay lo que se llaman los pensamientos distorsionados, que es la base de las creencias limitadas. Y les puse 4, son listas inmensas de distorsiones, pero les seleccioné 4 que son muy comunes. En todo caso, fue la que yo quise seleccionar. La primera, me pasan la lámina, porfi. La primera es la que se llama selección positiva o negativa. ¿Y cuál es esa? Que del 100% de la realidad me centro en lo poquito negativo. Del 100% de la realidad, solo me centro en el 4% negativo y se me olvida el 96% positivo. Y la selección positiva es que del 100% de la realidad, solo me centro en el 4% positivo y se me olvida el 96% negativo. ¿Correcto? El pensamiento dicotómico es aquel que solo funciona en parámetros blanco-negro, de forma rígida. La inferencia arbitraria o juicio es afirmar o negar algo sin tener pruebas y además me lo creo. En la calle saludo a alguien, no me devuelve el saludo e inmediatamente empiezo a crear una historia en relación a eso. ¿Qué le habrán dicho? Seguro es un chisme porque la gente y vamos construyendo una red de una historia que nos
que nos contrae, ¿correcto? Y la generalización es que si nos pasa una vez, no va a pasar siempre. ¿Ve? ¿Qué sucede? Las creencias limitantes son aquellas que reúnen estas características. Distorsionamos la realidad porque creemos en lo que la mente dice, y creemos en lo que la mente dice porque hemos construido una relación de dependencia con la mente, porque creemos que la mente somos nosotros. ¿Cómo trabaja esto la psicoterapia de tercera generación? Bueno, pasamos la lámina. Y esto lo trabaja con lo que se llama la reestructuración cognitiva. Eh, el terapeuta ayuda a que la persona comprenda todo esto que les estoy diciendo a través de lo que se llama la psicoeducación, comprenda cómo distorsiona, cuál es la que más utiliza, todo ese tipo de cosas, y le enseña a identificar los pensamientos distorsionados, disfuncionales o inadecuados. Pero también le enseña a que la mayoría, y está comprobado que el 95-96% de los pensamientos distorsionados no tienen pruebas reales, son mentiras y yo me los creo. ¿De acuerdo? Y entonces los enseña a identificar y a analizar la base de realidad que tienen esos pensamientos hasta que se da cuenta de que son simples fantasías, ¿correcto? Y luego construir pensamientos alternativos basados en percepciones más racionales y más reales. Así es que la psicoterapia define y trata lo que son las creencias limitantes. ¿De acuerdo? Esta psicoterapia, que es la cognitiva conductual, ha demostrado ser una de las más serias y las más efectivas en el tratamiento de la fobia, las depresiones y los estados de ansiedad. Y es lo más recomendable para las personas que están clínicamente diagnosticadas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cerramos la primera parte. Y pasamos la lámina, por favor. Y aquí, entonces, abro el espacio de preguntas o comentarios. Recuerden que pueden poner sus preguntas o comentarios en el chat y ya llevamos 45 minutos en esta sesión. Entonces tenemos 10 más. Tú dices si seguimos esperamos las preguntas, ¿quieres completar el tema? No, vamos entonces a avanzar, por favor. Adelante. De verdad, bueno. Vamos entonces, vamos a trabajar un poco lo que es la meditación, ¿no? Y cómo la ascensión entiende y aborda todo lo que son las creencias limitantes. Pasamos la lámina, por favor. Una y otra. Muy bien. Aviso importante. Ahí quería. Algo que yo quiero que ustedes sepan es que las terapias psicológicas en las últimas décadas, ¿saben lo que han hecho? Que han incorporado a su estrategia de atención a los pacientes las prácticas básicas que provienen de la meditación. Porque se ha comprobado a través de estudios que aumenta, triplica la efectividad en los tratamientos psicológicos cuando se aplican las prácticas meditativas. Súper interesante. La lámina no la hemos... La lámina, por favor. No, no, adelante, adelante, adelante. Esa ya la vimos. Adelante. Esa. Muy bien. Entonces, qué interesante
es que la psicoterapia de tercera generación ha incorporado estas ideas. El permitir y aceptar. Qué interesante que la psicoterapia de tercera generación ha incorporado el no luchar contra los problemas, contra lo que la vida te está presentando. ¿Aló? ¿Ya? ¿Me volví a conectar? Sí, ya te escuchas. Ok. Ya te escuchas ahora. Muy bien, gracias. Qué interesante que no, incorporaron en su tratamiento el no luchar contra los problemas ni contra lo que se te presenta en la vida, sino es de permitirlo y aceptarlo. Qué interesante que la psicoterapia de tercera generación está cada vez más enfocada a que la persona aprenda a vivir plenamente el momento presente, el aquí y el ahora. Qué interesante que la terapia de tercera generación ahora está enseñando a vientos y las emociones y aprender a observar, ¿no? Y pasamos la lámina. Y aquí está, aquí pueden ver alguna de las investigaciones que demuestran la efectividad de la meditación dentro del tratamiento psicoterapéutico. Pero es que no solamente eso, es que cuando se ha comprobado que cuando el tratamiento psicoterapéutico empieza a dejar de tener efectividad, si se incorpora estos elementos, la persona se levanta y empieza a mejorar. Qué interesante, ¿cierto? Vamos a pasar la otra lámina. Cierto. Entonces, ¿cómo aborda la ascensión las creencias limitantes? Bueno, qué interesante porque la psicoterapia la interviene, te ayuda a que tú controles los pensamientos y los puedas identificar y los puedas transformar racionalmente. Pues la ascensión tiene algo que es tan maravilloso, es que te enseña a simplemente observarlo y ser testigo de cómo se van disolviendo por sí mismas las creencias limitadas. Y por eso puse ahí un Alka-Seltzer. Está No, fabuloso. no necesitamos pelear, ni necesitamos identificar, solo aprender a permitir y a observar, y les garantizo que empieza a disolverse lo que hay allí, porque lo que hay allí es humo, es simplemente un pensamiento y no es la verdad. La verdad es quien observa. ¿Ok? Pase la lámina, por favor, ya vamos a terminar. Ahí le metí el acelerador. Insisto, no hay competencia entre una cosa y la otra. La persona que es, de hecho, nuestro maestro, cuando ha visto que hay personas que que sufren de depresión o de cualquier otra patología, estimula que vayan a buscar ayuda especializada. De hecho, recibimos hace algún tiempo un webinar con unos especialistas para psicólogos, etcétera, etcétera. O sea, la ascensión no hace psicoterapia, ¿correcto? No hace psicoterapia. Por lo tanto, como no jugamos a ser terapeutas, no hay competencia entre la psicoterapia y la ascensión. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Correcto? Pasamos la lámina, por favor. ¿Cómo aborda la ascensión? ¿Cuál es la perspectiva de abordaje? El marco de abordaje de la ascensión. Primero, cuando tú llegas acá a hacer la primera esfera, lo primero que hacemos es verte como alguien completo porque tú no estás roto. Tú eres un ser perfecto, ilimitado, hermoso, lleno de amor.
que simplemente crees ser algo que no eres. Tú además no eres los pensamientos. La ascensión no te enseña verdades morales o doctrinales, no te adoctrina en nada. Lo que facilita la ascensión, lo que procura la ascensión, en primer lugar, es de quitar o disminuir el estrés de tu sistema nervioso para que tú puedas llevar la atención a donde no la has llevado durante las últimas décadas, que es a tu verdadera naturaleza. Porque esa atención la has dedicado a observar y a identificarte con los pensamientos y con las emociones. Y entonces estás como encerrado en una sala que no te permite sino mirar la película de los pensamientos. Cuando empiezas a ascender, empiezas a desestresar tu sistema nervioso y a empezar a aprender a llevar tu atención a un espacio de paz y de tranquilidad, correcto, que está detrás de esos pensamientos. La ascensión no te prepara para luchar, sino para experimentar, aprender a experimentar la vida tal cual se va presentando. Es a permitir, si me diagnostican una enfermedad, yo no tengo por qué pelear contra ese diagnóstico. Es desde la aceptación, desde la gratitud, es el de decir, oye, tengo esto que yo puedo construir alternativas, no desde la rabia o desde la lucha. Vamos la lámina, por favor. La ascensión, entonces, te ofrece fundamentalmente para lograr esta meta de recomponer cómo experimentas la vida. Te va enseñando inicialmente un conjunto de técnicas, correcto, que integran tu cerebro izquierdo y tu cerebro derecho, ¿verdad? Lo racional y lo emocional, o lo lineal y lo espacial, para no entrar en conflictos, ¿verdad? Y entonces pone a disposición tuya un conjunto de técnicas, y estas técnicas son maravillosas, sí, pero más maravilloso es la mecánica que te vamos a enseñar. Para mí, y hablo de mi experiencia, la mecánica de ascensión es lo que hace esto más efectivo, más simple y tan maravilloso, porque te empieza a reeducar cómo relacionarte con los pensamientos, con la mente y cómo trabajar con los pensamientos. Algo hermosísimo porque te lo hace simple, fácil, efectivo, ¿correcto? Y esto, pasamos la lámina, es lo que nos va a permitir estas transformaciones que ocurren a través de la práctica de ascensión. Ojo, y que ocurren por dos factores clave. Evidentemente, por el impacto positivo en el organismo y su funcionamiento. Y la segunda es porque hay una conexión directa con una realidad trascendente que conforma nuestra naturaleza. Vamos a la última lámina, bueno, a la penúltima lámina. La ascensión tiene una explicación multifactorial que viene de aspectos concretos, medibles y científicos. Primero, recibes un acompañamiento exhaustivo, cercano y amoroso constante de los maestros que te enseñan. Hay una mentoría, ¿correcto? Para el mejorar el uso de la mecánica o la forma de llevar tu práctica 7x24. Estamos acostumbrados que nos llamen a las 10 y a las 11 de la noche para pedirnos ayuda, y ahí vamos, ¿correcto? Lo segundo,
Al aprender a observar los pensamientos limitantes y distanciarte de ellos, estos pensamientos van perdiendo poder y por lo tanto van perdiendo la influencia sobre tus emociones y comienzas a acumular más relajación y descanso, mejorar la calidad de tu sueño, ¿correcto? Y por lo tanto, tu organismo responde con efectividad a todo lo que necesita sanar a nivel fisiológico, regulando su funcionamiento. Igualito tu sistema nervioso. El cerebro va poco a poco reaprendiendo a valorar y reaccionar ante los eventos. Ahora sí, esta es la penúltima. Entonces, la ascensión no solo detiene la divagación mental, vamos a pasar la lámina. La ascensión no solamente disminuye la cantidad, correcto, sino que disminuye la reacción. Cuando empezamos a ascender, vamos reentrenando al cerebro para que produzca de forma natural endorfinas, dopaminas y oxitocina. Entonces, definitivamente la ascensión regula el silencio, ¿correcto? Hay un bienestar orgánico. Pasamos la lámina. Y por último, pasamos la lámina. Y por último, quiero hablarles de mi experiencia. Estar sustentada en elementos y otra cara de la moneda. La ascensión nos lleva a experimentar de forma directa una realidad, llámala como tú quieras, cuántica, trascendente, universal, de la fuente divina. Y cuando tú empiezas a aprender a descubrir y a entrar en contacto con esta realidad inexplicable y maravillosa, empieza a suceder transformaciones inexplicables. Es por eso que este aspecto trascendente no debe cuando hablamos de la efectividad de la ascensión. Lo que genera la transformación y la ascensión es el de entrar en contacto con tu verdadera natura. La ascensión es simple y efectiva de transformación del ser humano. Pero más importante es una tecnología que los humanos despertemos y experimentemos nuestra verdadera naturaleza, que es gozo, paz y amor. Gracias por su atención y pido disculpas porque me alargué. Muchas gracias, Kailasa. Gracias. Ahora sí que son cosas que suceden. Gracias a todos por su confianza de estar aquí. Gracias a todos gracias a ti por desvelarte. Gracias por hacer todo esto. Definitivamente a veces dependemos de la tecnología y ahí sí, ¿cómo le hacemos? Nos quedamos con preguntas. Si tienen preguntas, por favor, manéjenlo, envíenmelo al chat. Me están diciendo, excelente, gracias, escuchó cortado al final, les pedimos una súper mega disculpa. Y bueno, muchas gracias, Wolfgang Hoffmann, mi querido Kailasa. Nos has compartido algo súper que desde mi punto de vista es muy claro. A veces pensamos que las creencias, la psicología es algo y la ascensión fuera como algo diferente. Y por aquí una de nuestras participantes nos comentó, Cecilia, dice, me parece muy interesante y cómo se conectan la psicoterapia y la ascensión. Entonces, nos has dejado una semilla muy interesante. Hay personas que se dieron cuenta cómo se pelean con esas creencias y las partes, las características que has puesto de las creencias, también nos comentan al respecto y que les hizo mucho sentido lo que nos has compartido y bueno, están agradeciendo. Y quiero despedir esta sesión de hoy con un mensaje de nuestro maestro Maharishi Sadashiva Isham, quien dijo, la vida fue hecha para ser vivida en gozo eterno, amor incondicional, libertad absoluta y conciencia ilimitada. Cualquier cosa menos de eso
te está haciendo perder el verdadero sentido de haber nacido humano. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente.